Bueno, vamos a continuar con la mediana para los datos agrupados. Ya en el video anterior ya hicimos la tabla de frecuencias y ya llamó la media. Ahora vamos a hallar la mediana. Bueno, para hallar la mediana hay que tener en cuenta unos daticos. Esta es la fórmula para hallar la mediana que la representamos con m sub e. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tenemos a límite inferior. ¿Sí? El límite inferior es el dato más pequeño del intervalo donde está ubicada la mediana. N sub 2, sabemos que n es el número de datos, lo dividimos por 2, pero antes de pasar a este paso, antes de llegar a este paso, tenemos que tener claro algo. Si los datos, si los datos son impares, si los datos son impares, entonces vamos a manejar n más 1 sobre 2. Si los datos son pares, manejamos tal cual como está aquí, ¿sí? Trabajamos n sobre 2. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos n igual a 29, ¿sí? Tenemos n igual a 29, por tanto, esta formulita de acá la vamos a trabajar de este modo. La vamos a trabajar de 29. Vamos a trabajar de 29 más 1 sobre 2. Esto nos da 30 sobre 2. Y tenemos como resultado 15. ¿Listo? Este valor que está acá, este 15, el que vamos a colocar en este n medios. ¿Listo? Ya hallamos este n medios que es 15. Bueno, y ya por último, este es i. Este i ya lo hemos hallado también, que es el tamaño de los intervalos. Entonces, i es igual a 2. Ese dato ya lo habíamos hallado. Bueno, entonces hasta acá ya espero que esté todo claro hasta ahora. ¿Sí? Que estas son las frecuencias. La frecuencia donde vamos a trabajar. ¿Sí? La frecuencia anterior, límite inferior, el tamaño que ya y n medio que ya lo tenemos acá. Listo. Entonces, vamos al siguiente paso. Entonces, vamos a comenzar a manejar las variables. Listo, ya sabemos que este n medios nos da 15. Quiere decir que la mediana está en qué intervalo. Entonces, acá no está, acá está el 3. En los datos ordenados, 3 más 12, sumando estos dos nos da 15. Entonces, quiere decir que los datos, la mediana, está en este intervalo, ¿sí? Vamos a mirar en qué valor de ese intervalo está la mediana. Bueno, vamos con el siguiente paso. Entonces, nos dice m sub e es igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Entonces sabemos que estamos trabajando con este dato, ¿sí? Con esta frecuencia, con estos datos, el límite inferior sería 4, ¿sí? Ya el 6 es el límite superior. Lo mismo para los otros intervalos. 7 es el límite inferior, 9 el límite superior. 1 límite inferior, 3 el límite superior. 10 acá en este caso no tiene límites. Bueno, entonces ya sabemos que vamos a trabajar con 4. 4 más. Ya sabemos que n medios es igual a 15. 15 menos ese f sub i. Este f sub i menos 1 quiere decir que la frecuencia anterior. Entonces estamos hablando con esta frecuencia. F sub i menos 1 es igual a 3. Listo. Entonces vamos a colocar a 3 sobre la frecuencia otra vez con la que estamos trabajando, que es 12. Listo. Por el tamaño de los intervalos que ya lo vimos en la presentación anterior, que es 2. Listo. Ya hemos colocado todos los valores. La mediana es igual a 4 más 15 menos 3, 12 sobre 12
por 2. Listo. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero hacemos la división, luego lo multiplicamos por 2 y por último lo sumamos a 4. Esa es la última operación que hacemos, la suma. Entonces la mediana es igual a 4, 12 más 12 sobre 12 da 1. 1 por 2. ¿Listo? La mediana es igual a 4 más 1 por 2, 2. Por tanto, la mediana es igual a 6. ¿Listo? Listo, mire que hay que tener en cuenta algo, que lo que nos dé acá la mediana tiene que estar en ese intervalo. Y si el 6 nos dio exacto, ¿sí? Es la mediana. Ya hemos hallado la mediana. Ahora vamos con la moda. Moda para los datos agrupados. Listo, lo mismo. Límite inferior, pero tenemos que mirar que la moda es el dato que más se repite. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el dato que más repite? El 12. Entonces, ¿cuál es la frecuencia que vamos a trabajar? El 12. ¿Sí? Esta frecuencia es 12, esta frecuencia es 12, 12. Listo. Dicen que la frecuencia f sub i menos 1, esta es la frecuencia anterior. Viene a ser esta. Y este que nos aparece acá es f sub i más 1, es la frecuencia posterior. ¿Sí? Entonces, frecuencia, donde está la moda, frecuencia anterior, f sub i menos 1, frecuencia posterior que f sub i más 1. ¿Listo? Ya. Y límite inferior, lo mismo, sigue siendo 4, donde está el dato que más se repite, la frecuencia mayor. Listo. Entonces, prosigamos con el ejercicio. La moda es igual a 4, que es el límite inferior de la frecuencia mayor, más f sub i, que es 12, 12 menos 3, ¿sí? Abajo también sería lo mismo, 12 menos 3, ¿sí? Mire que esos dos son iguales, listo, más f sub i, que es 12, menos la frecuencia posterior, que es 10. Y listo, ya colocamos todos los valores. Entonces la moda es igual, ya saben que ese 4 es el último que hacemos la operación, ¿sí? Primero, por último hacemos la suma con el 4, con el límite inferior. Entonces 12 menos 3 da 9, 12 menos 3 en el denominador da 9, más 12 menos 10, 2. Listo. La moda es igual a 4 más 9 sobre 11. Listo. Entonces la moda es igual a 4 más 9 sobre 11. Eso nos da 0,8. 0,8. Por tanto, la moda es 4,8. Y listo, ya hemos hallado la moda. También hay que tener en cuenta que el resultado que nos dé acá tiene que estar en este intervalo. ¿Sí? En este intervalo tiene que estar ese resultado. Es la única forma de saber que todo nos ha dado bien. Y listo.